Ok, hola a todos. Voy a, nada, rapidito. Yo tengo una especialidad en diseño de hospitales con una maestría en organización, gestión y planeación de hospitales y soy la única dominicana que ostenta las certificaciones de bienestar, dos estadounidenses y la latinoamericana de confort. O sea que nada, ambas las uso de manera de utilizarlas tanto en espacios de trabajo como en espacios de salud, cualquier tipo de espacios de salud. Entonces, quiero compartirles dentro de mi experiencia cómo hacemos las estrategias y van a ver cómo muchas de las cosas, la diferencia grandísima de analizar un espacio para vivir de un espacio para la salud, o sea, un espacio clínico, vamos a decir. Entonces, lo primero es que el diseño, el confort de espacios de salud es un concepto que va más allá de la simple comodidad física. Abarca dimensiones físicas, emocionales y psicológicas, todas cruciales para crear una experiencia, porque todas son para crear una experiencia, porque nuestro usuario, a diferencia de todos los demás de tipologías arquitectónicas, está estresado, ansioso, preocupado por su vida. ¿Qué quiere decir? Que nuestro usuario está en modo supervivencia. Cognitivamente, yo tengo un individuo que está como una bomba atómica, preocupado o por su salud o por la de un ser querido. Y tengo un gran grupo de profesionales, los cuales están en condiciones máximas de estrés. ¿Por qué? Porque están trabajando para salvarle la vida a las personas o trabajar con la vida de las personas o decir cosas difíciles. Entonces, mi usuario está vulnerable y vamos a decir, mi colaborador está totalmente engaged, o sea, totalmente en atención, en alerta constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a utilizar todas las estrategias de confort y de bienestar combinadas con las de seguridad, protección y salud para crear ese entorno ideal de que las personas se sientan bien. Entonces, las dimensiones del confort en espacios de salud son, esto es como si fuera una pirámide de Maslow. La básica es el físico, que son las condiciones tangibles del entorno. Eso impacta directamente la percepción del usuario, la percepción física, sensorial del usuario, la temperatura, la luz, el color, todo lo que yo veo en el espacio físico. La de confort emocional es la que me va a afectar todo lo que tiene que ver con la sensación de calma dentro del espacio y la de confort psicológico, toda la percepción de seguridad y acogida, de que yo me sienta bien, de que yo me sienta seguro, de que me sienta protegido. Esos, según vaya pasando la presentación, nos vamos a dar cuenta de cómo se desarrollan. Yo, espérate. Ok, entonces, confort físico. Ahí viene todo lo que está en el espacio. Vamos a tener temperatura, calidad del aire, mantener la temperatura agradable. ¿Y qué es la temperatura agradable y la ventilación en un espacio donde hay pacientes y donde hay personal clínico? Aquí viene algo que no hay tampoco en ningún otro espacio arquitectónico, que se llaman virus y bacterias, o sea, patógenos, que crecen y que son susceptibles a la temperatura y a los niveles de humedad relativa. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura de los espacios. Por eso es que los hospitales se sienten fríos. ¿Por qué? Porque en el frío no se proliferan las bacterias. Entonces, tenemos que tener una iluminación equilibrada porque la combinación adecuada de iluminación natural y artificial evita el deslumbramiento y contribuye al bienestar visual, pero también es un componente de seguridad, porque, por ejemplo, en adultos mayores, la iluminación directa con un reflejo en un piso brilloso, en un pavimento o en un revestimiento que me vaya a producir un deslumbramiento, va a ser la posible causa de un deslumbramiento en un adulto mayor y eso va a degenerar en caídas. Ya hay estudios donde dicen que la mayor cantidad de caídas
de un adulto mayor o de una persona dentro de un entorno hospitalario ocurre por deslumbramiento, o sea, disconfort visual, por confusión en los acabados, por ejemplo, patrones muy rebuscados en los pisos de colores contrastantes. No todo el mundo los percibe como contrastes, sino que los percibe como desniveles. O sea, el adulto mayor lo percibe como un desnivel y es causa de caída. Mobiliario ergonómico. Mobiliario, no todos los mobiliarios están hechos para espacios de salud. O sea, podemos ir a una tienda de muebles normales, pero esos muebles no son aptos para salud por la sencilla razón de que no se pueden limpiar correctamente. Aquí todo tiene que poderse limpiar y los muebles especiales para salud tienen zippers especiales, dobles zippers especiales para que si ocurren accidentes líquidos no traspasen a las gomas por dentro y se cree toda una colonia de bacterias dentro del mobiliario. Y el más terrible de controlar, el confort auditivo, o sea, el control de ruidos. ¿Por qué? Porque el hospital está lleno de equipamiento que tiene alarmas, que tiene pitos, que tiene sonidos. Todo eso crea disconfort y altera lo más importante a nivel de pacientes, que es el sueño, porque el sueño es vital para la recuperación. Y ahí vamos a tocar qué cosas necesitamos. Entonces, el confort emocional en espacios de salud. ¿Qué quiere decir? Cada espacio que genera calma y confianza. O sea, yo necesito sentirme confiado en donde yo estoy, verlo limpio. O sea, yo no puedo llegar a un espacio donde me van a atender de salud que yo tenga la percepción de que se ve mugroso porque me voy a ir, no me voy a sentir segura. Lo primero es la privacidad, proteger la intimidad de los pacientes, el habla. Se hablan cosas confidenciales, que entonces ahí vamos con la protección de la acústica. De nuevo, los muros hasta la losa de entrepiso, para que el sonido no viaje entre muro y muro y se oiga todo a través de los plafones. El aislamiento acústico, la fibra dentro de los muros para crear zonas en donde no se escuche nada de lo que se está hablando. Eso ayuda también la acústica general de los espacios. Aquí hay mucha gente. Ahora se ven los espacios en las fotos vacíos. El de abajo que tenemos que se ve el color azul es mi último proyecto. Está nuevo, tiene 6 meses en uso y está todo el mundo encantado. Pero tiene toda una estrategia de acústica porque las salas de espera también generan mucha ansiedad. Acuérdense que mi paciente ya viene ansioso. O sea, ya de plano ya llegó. Antes de llegar ya viene ansioso y nervioso en salud. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para mitigar la acústica, el confort y pueda realizar correctamente un confort acústico es ideal. Ahorita vamos a hablar de la cantidad de decibeles en cada uno de los espacios. Humanización, elementos que conecten con mis emociones, texturas, colores, arte, preferiblemente conectados a la zona geográfica de donde están para que el espacio se sienta que pertenece. Apoyo social, espacios donde se pueda interactuar familiares y cuidadores de manera privada, no en pasillos ni en salas de espera donde todo el mundo escuche. Y la reducción de la ansiedad mediante vistas al exterior y naturaleza. Puede ser artificial en imágenes o natural con vistas y jardines. Entonces, el confort psicológico en espacios de salud es lo que me hace que el espacio sea seguro, digno y acogedor. Tener control sobre mi entorno. Partimos de la premisa de que la enfermedad nos quita control. O sea, una enfermedad inmediatamente nos pone en incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, suena tonto, pero tener control de qué iluminación quiero, qué temperatura quiero en una habitación, si quiero ver televisión o si quiero bajar la cortina desde la misma cama, ese detalle de control me va a generar a mí una sensación de bienestar psicológico, al igual que elegir en una sala de espera dónde me quiero sentar. Si yo le preguntara a todos ustedes si van a un sitio público y hay muchas personas sentadas, si ustedes van a elegir la silla que está al lado de un perfecto extraño. La respuesta va a ser que no. Vamos a buscar, aunque sea un poco más lejos, el sitio donde nos sentemos solos y más que estamos en un centro de salud. Aquí hay personas que están enfermas, otras que vienen a chequeo, pero lo general es que hay personas que tienen problemas de salud. La otra es, entonces, esos detalles de elegir la silla donde me quiero sentar, de elegir
hasta el color de mi habitación. Hay hospitales de niños en donde simplemente con una coloración de bombillo distinta, el niño tiene acceso a cambiar el color de la habitación y todas las noches la habitación y la fachada se ve diferente del hospital porque cada quien lo pone rosado, azul, verde. Suena tonto, pero le genera una sensación de bienestar y control de hacer algo que él sí puede hacer. Ambientes inspiradores, todo lo que nos haga sentir bien, que cuando estemos en el espacio me diga, me puedo quedar o puedo esperar o estoy desesperada, estoy loca por irme, la gente la tengo encima, todo el mundo me choca los pies cuando estoy sentado en la silla, no quepo, o estoy sentado al lado de una persona y esa persona está pegando demasiado de mí, no tengo control de mi espacio personal. También que sea inclusivo. ¿Qué quiere decir? Que sea el espacio pensado para todo el mundo, personas con discapacidad de todo tipo, personas neurodiversas. Ahí tenemos autistas, o sea, personas dentro del espectro autista, síndrome de Down, HDAD, personas con déficit de atención, hiperactividad. Todo ese tipo de personas les afecta muchísimo el entorno físico, el ruido, la luz, el exceso de luz, la falta de luz. Entonces, tener un espacio balanceado, equilibrado para todo el mundo es lo ideal y tener la percepción de seguridad. No hay cosa que más estrés y más ansiedad de que yo me pierda. Porque el pasillo es muy largo y se me pasó la puerta porque no entendí la señalización. Por eso la señalización de un hospital es crucial para darle seguridad, protección a los pacientes cuando llegan a la facilidad, sobre todo porque generalmente siempre son muy grandes. Ok, también la limpieza, también que se vean claros los espacios, que yo no tenga espacio como que aquella esquinita está oscura, me pueden venir como alguien me puede venir a atacar o ese tipo de situaciones. Entonces, los jardines, el contacto con la naturaleza. Este que está aquí es mi último proyecto. Estas piezas aquí de tragaluces dan luz natural directa a las áreas de urgencia y se sienten sumamente agradables. El jardín tiene aromaterapia, las plantas tienen olor, estas tienen cítricos, esto es un árbol de berrón, ¿cómo se llama en otro país? Ni la más mínima idea, pero aquí se usa como un té para aliviar la gripe y para ayudar a hacer remedios con alcohol, como si fueran para destapar con la gripe y eso. Lapias que tienen un olor dulce, cítricos que están comprobados que sirven para mitigar el estrés. Entonces, eh, el impacto, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cuáles son los, espérate que no leo. A ver qué es lo que dice ahí el título, porque no sé. Evidencia del impacto en el confort en espacios de salud. Bueno, tenemos primero, aquí todo está basado en ciencia. Tenemos la neuroarquitectura, que demuestra cómo el diseño del entorno afecta directamente nuestro cerebro y nuestro comportamiento dentro de un espacio físico. El diseño basado en evidencia, que está enfocado en cómo el espacio afecta a la recuperación de los pacientes y todas las estrategias de control de infección. Materialidad, ahí vienen toda la lista de materiales y todo eso, y resultados medibles, que todo esto es medible. Podemos medir cómo ese espacio afecta a las personas y cómo se recuperan más rápido o el espacio hace todo lo contrario. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Reducción del estrés, mejora la recuperación, mayor satisfacción del paciente y mayor eficiencia del personal. Y todo eso se traduce en mayor retorno de inversión, mayor beneficio, mayor seguridad y protección de los pacientes y el espacio se vuelve atractivo para profesionales de la medicina trabajar y para los pacientes recomendar. Ok, entonces, ¿cuáles son esas estrategias de mejorar el confort físico? Optimizar la iluminación. ¿Qué pasa en la iluminación? Escenarios de iluminación. Ahorita vamos a ver los colores rápidamente. El control acústico, materiales absorbentes, diseñar espacios que mitiguen la propagación del ruido. Para que tengan una idea, en un cambio de guardia, en una estación de enfermera, los decibeles se pueden poner en 85. 85 es el sonido de un tren, el sonido de un carro, el sonido de una aspiradora rrr, al lado de uno. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que los decibeles para tener un sueño reparador deben estar en los 30. Los 30 es más o menos una biblioteca. Más o menos una biblioteca, el sonido quizás de las hojas, más o menos.
Ahí está. Y dependiendo de la zona del hospital, va a necesitar mayor o menor acústica, pero lo normal es que tú estés entre los 40 y los 50 en una sala de espera porque se genera movimiento, ruido, conversaciones de personas y ya en áreas más críticas, mucho más bajos, o sea, 30 de 30 a 35, no más de 40. Pero a veces las máquinas no ayudan. Las máquinas, a veces los sonidos en los UCI sobre todo, que tenemos tantas máquinas, fíjense que hay hasta un síndrome de cuidadores que crean ignorancia a las alertas, que quiere decir que están tan acostumbrados a escuchar los pitos de las máquinas que cuando los pitos cambian no se dan cuenta. Entonces es sumamente importante el control acústico en las estaciones de enfermera y en los espacios donde están los pacientes y la ergonomía, importantísima para evitar la fatiga laboral de los colaboradores, pero también de los pacientes. Las sillas, por ejemplo, y vamos a ver ejemplos, las sillas, la altura de la silla es sumamente importante. Ahí, por ejemplo, no es la misma altura para un paciente ortopédico operado de la cadera que un paciente normal que vaya a consulta. ¿Por qué? Porque el operado de la cadera no puede hacer el squat para bajar a 45 centímetros, que es el estándar de una silla. Los brazos en las sillas deben tener brazos. ¿Por qué? Porque un adulto mayor cuando se siente no se va a poder levantar porque no tiene apoyo para levantarse. Y la climatización personalizada, sistemas de control y temperatura que permitan los ajustes individuales, por ejemplo, en las habitaciones, que es en el único sitio donde el paciente puede tener control de la temperatura, y la otra parte de la temperatura, que es cómo pueden controlar. Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de las sillas que les estaba hablando. Esto es una sala de espera de un hospital ortopédico en Estados Unidos en Indiana, es San Francisco, no sé qué cosa, no me acuerdo el nombre, pero es un hospital especializado de ortopedia. Fíjense que tiene el espacio corrido para personas que llegan con los niños, para que se sientan unidos, pero fíjense la cantidad de sillas individuales y diferentes alturas. Estas sillas más altas son especializadas para pacientes operados de cadera, de fémur, que no pueden bajar tanto a estas sillas. Y fíjense que las sillas son más anchas. ¿Por qué? Porque yo voy a adaptar el espacio a mi usuario. Estrategias para mejorar el confort emocional. Confort emocional, el arte. Y se trata generalmente de que sea siempre arte que no sea demasiado abstracto. Que no sea demasiado abstracto. Hay que tener mucho cuidado porque podemos tener pacientes psiquiátricos que el arte abstracto les altere cognitivamente. Y a pacientes niños con neurodiversos que el arte muy abstracto les afecte. Entonces tratamos siempre de tener, la apuesta segura es ir a la naturaleza, espacios, imágenes de la naturaleza, texturas que emulen la naturaleza, flores y todo esto, y tratar de evitar siempre el patrón blanco y negro. Por ejemplo, elementos naturales. Fíjense aquí, este es uno de los tragaluces que les enseñaba en otra posición del hospital, donde ustedes ven a la naturaleza, están las sillas individuales, están las curvas en el piso conectadas con el entorno natural y la luz natural. En diferentes horas del día se puede percibir. Eso ayuda a los colaboradores también. Fíjense en el espacio del tomógrafo, donde tenemos estos elementos que promueven conexión con la naturaleza. A mí no me gusta poner particularmente el cielo solo, porque en espacio de salud el cielo solo quizás puede ser un metamensaje de que me voy a encontrar con Papá Dios pronto. Entonces no me parece adecuado, por eso me gusta siempre ponerle que se vean árboles, que me dé la sensación de ventana y no así como de cielo solo. Pero esa soy yo, que lo pienso así. Elementos naturales en los pasillos que ayudan a crear un ambiente acogedor. Por ejemplo, esta es una unidad de UCI que aunque en la unidad de UCI no se pueden poner cuadros. ¿Por qué? Porque por los niveles de higiene que hay que tener, hay que estar asegurado de que se puedan limpiar todos los materiales, pero tiene un entorno agradable, cálido, y no hay madera natural tampoco. La madera natural está viva, se expande y se contrae con la temperatura y con la humedad y con los cambios. Entonces, al contraerse en sus vetas puede alojar bacterias. Por eso es que no se usa. Se usa simulación del elemento madera en todos los casos. Esta es otra sala de espera. Fíjense cómo
esta es la urgencia de adultos. Como tú tienes detalle de color, azul, tienes la naturaleza, tienes visuales al exterior con la naturaleza, pero una paleta de color neutra calmada. Y así sucesivamente. Estos son espacios colaborativos del personal clínico o donde pueden tener conversaciones con pacientes. Fíjense qué agradable. Nadie quiere recibir malas noticias, pero si tú lo haces en un espacio así, el espacio no está multiplicando tu ansiedad, sino que está minimizándola. Espacios de conexión, personal clínico necesita espacios de conexión donde puedan relajarse, donde puedan descansar. Fíjense en las entradas de luz, las entradas de luz. Esto es, por ejemplo, en un país en donde hay invierno. Entonces es importantísimo que entre el sol en la temporada del invierno para calentar un poquito, ayudar con el invierno. Habitaciones donde desde la cama el paciente pueda controlar, entretenerse, tecnología, esta cámara que está aquí para hacer telemedicina. Fíjense el uso del color, esto es un hospital pediátrico. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para mejorar el confort psicológico? Que sea intuitivo, que sea fácil de navegar, que no sea un laberinto lleno de recovecos y esquinas donde yo no visualice. Eso genera muchísima ansiedad de navegación. Tecnología interactiva, o sea, espacios que me permitan controlar aspectos de mi entorno. Iluminación, entretenimiento, esto solamente se genera en habitaciones. Espacios de reflexión, áreas donde en el hospital, dependiendo del tipo, generalmente hay capillas que son multireligión. O sea, se transforman según el servicio religioso y tienen en una mesita todas las denominaciones religiosas. Tienen el Corán, tienen el libro del Mormón, el católico, el protestante y demás. Entonces, todo eso lo que hace es que genera confort en los espacios físicos. Este es otro hospital, este ya tiene unos cuantos años hecho. Es un hospital cardiovascular. Esa es una de las habitaciones de los privados. Fíjense cómo usamos el color en el mobiliario. Entonces, la biofilia, sumamente importante en todo el expuso. Este es mi proyecto nuevo, que fíjense cómo entra la luz. Esto es un patio que está alrededor de todo el centro, o sea que todo el mundo que camina llega hasta el sótano. O sea que en el sótano, aunque está underground por completo, tú sales a un jardín y no te das cuenta que estás soterrado por nada, porque tienes la entrada de luz y hay un patio debajo. Entonces, fíjense, este es el otro ejemplo cómo con patrones, con patrones en el arte y en elementos arquitectónicos del espacio traen las hojas de la naturaleza. En este específicamente es el corte de un hueso. O sea, cuando le hicieron una sección a un hueso y eso es los huecos es lo que se ve dentro de la parte de los huesos y ellos lo usaron como patrón para utilizarlo en diferentes revestimientos y elementos del hospital. Tecnología y confort. Automatización, sistemas inteligentes de automatización de iluminación y temperatura, el BMS, que es el Building Modeling Systems, es esencial para poder controlar, sobre todo nosotros aquí que tenemos verano, 365 días del año, tenemos un asoleamiento fuertísimo. En República Dominicana, el norte es la cara que no da sol, pero nosotros tenemos este, sur y oeste, sol todo el año. Entonces, la cara confortable, natural, la que se presta para todos los vidrios es la norte. Tenemos que cuidarnos del deslumbramiento en algunos puntos, pero no le va a dar sol directo nunca. Entonces, ahí nosotros protegemos las fachadas sur, este y oeste. Y la automatización hace que las cortinas se vayan bajando de manera automática. Eso permite ahorro de energía en el aire acondicionado. Nosotros necesitamos aire acondicionado. Y en salud hay algo muy importante. Las ventanas, aunque estén operables, solamente las pueden abrir en un momento determinado que haya una contingencia de salud. Por lo tanto, el hospital se maneja con ventilación mecánica todo el tiempo. En la mayoría de los casos, a excepción de hospitales donde tú estás en zona de riesgo, por ejemplo, en África, en Haití, en sitios donde, zonas rurales, donde, ¿qué tú haces? Tú adaptas el edificio bioclimáticamente y pones los pasillos, que la gente circule por pasillos que tienen ventilación natural o dan hacia afuera, de manera que eso es como estrategia de control de infección, más que como ventilación es un control de infección. ¿Por qué? Porque los espacios hacen mucho calor, no tienen dinero para tener aire acondicionado y tener a grupos de personas en espacios confinados sin ventilación adecuada.
lo que genera es contagio de enfermedades. Entonces, lo que se hace es que se pone grandes ventanales, se ponen abanico y solamente se climatizan estrictamente las áreas como los UCIs, las cirugías, las emergencias. Todo lo demás se maneja con mucha climatización natural, con mucha bioclimática. Tenemos también control personal. La realidad virtual está cada vez más avanzada. Todos los aparatos tienen ya inteligencia artificial, las imágenes, que a medida que va haciendo las imágenes, va revisando con un banco de datos los pronósticos de lo que pudiera pasarse, de lo que pudiese desarrollar ese paciente por la tendencia que está teniendo en las imágenes que la máquina está viendo. O sea que hasta ese nivel hemos llegado con la inteligencia artificial en equipos de imágenes diagnósticas y la cancelación de ruido, vital para la relajación. Entonces, diseño inclusivo, diseño, ya lo hablé, accesibilidad universal, flexibilidad en el uso, diversidad cultural, espacios que respeten diferentes prácticas culturales. ¿Qué quiere decir? Que puedan tener separación de personas, que tú puedas sentarte en tu espacio, en tu silla, sin que nadie se te pegue, y así sucesivamente. Espacios de culto donde haya multiculto, adaptabilidad generacional, espacios para todas las edades. El uso del color vital. Normalmente vamos directo a la naturaleza, a los colores fríos. ¿Por qué? Porque son los que relajan. Y acentos de color un poco más intensos para generar un poco más de energía. Por ejemplo, imagínense una terapia física toda neutra. O sea, no le va a generar ningún tipo de motivación ni de energía a esa persona que tiene dificultad para caminar, que está operado, que posiblemente tiene una lesión de columna y está aprendiendo a caminar de nuevo. Si yo pongo en el espacio elementos que me generen energía a nivel de color, pues van a ayudar a que esa persona se sienta mejor. Ok, igual pasa todo lo contrario. Si yo tengo personas adultos mayores, voy a tener mucho cuidado en el croma del color utilizado. Fíjense, por ejemplo, inspiración de la naturaleza. Esa es la paleta de color, la inspiración del mood board de una paleta de color de otro hospital que estamos en proceso de diseño, en donde es sanar, recargar, conectar. ¿Cómo hacemos eso a través de la naturaleza? Y el confort acústico. Importante la cantidad de decibelios que tenemos. O sea, ya le dije que la Organización Mundial de la Salud dice que son 30 lo ideal para descansar, pero aquí se pueden generar 85 que es un desastre total. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, hay una estrategia que se usa para mitigación de ruido que la pueden utilizar todos en cualquiera de sus espacios de oficina, de apartamentos y de todo. Y en iglesias, por ejemplo, en espacios donde hayan conferencias, cuando disminuimos la luz, te baja la voz. La gente inmediatamente baja la intensidad de la voz. Entonces, es una estrategia que se utiliza en hospitales, en los pasillos en la noche. Ya no se usa la luz blanca que tenemos en todo el día, solamente se reserva para la estación de enfermería. ¿Por qué? Porque si le pongo la luz cálida a la estación de enfermera, la enfermera se va a dormir. Se va a dormir en la noche. Ahora, si yo le pongo una luz adecuada a la enfermera que tiene el turno nocturno, va a estar alerta en la guardia en la noche, pero el pasillo, si estuviera prendido a toda su amplitud de noche, lo que va a generar es conversaciones de personas que pueden estar caminando, familiares que quieran salir de la habitación, van a hablar más alto. Entonces, si yo bajo los niveles de iluminación de noche a un poco más cálidos, entonces la gente baja la voz. Igual en la habitación, escenarios de iluminación que me pueden ayudar. Entonces, ahí hay una combinación de acústica con iluminación. Entonces, materiales absorbentes, monitoreos y ajustes. La acústica aquí es esencial, o sea, es usar los plafones y todo, los más altos, o sea, punto 95 uno, tratando en todas las partes del hospital en donde haya cúmulo de personas para tratar de bajar los niveles de ruido. La iluminación en el confort, o sea, el ciclo circadiano vital, tanto para paciente como para el colaborador. Entonces, hay espacios en el hospital que lamentablemente quedan en el centro, que no se puede. Entonces, está la iluminación dinámica y lo que se llama circadian lightning, que es iluminación que va cambiando de color
a medida que van pasando los días. Se utilizan, por ejemplo, en cuidados intensivos cardíacos o que están dentro del coro del hospital, dentro del centro del hospital, que no hay forma que te acceso a las ventanas. Entonces se usan estrategias con la iluminación y con imágenes que van cambiando. La misma imagen va cambiando de iluminación en todos los días. Entonces, ¿cuáles son la cantidades de luxes que se usan? Bueno, normalmente uno anda entre 500 cuando hay urgencias, porque acuérdense que esto es un hospital. Cuando aquí se arma el corredero, hay que prender absolutamente todo porque el personal clínico tiene que ver con toda claridad para poder atender al paciente, pero ya en 100 y con diferentes temperaturas. Entonces, ideal, aquí vemos las diferentes temperaturas con los diferentes escenarios. O sea, 2700 grados Kelvin es sumamente cálida. Esa es la nocturna. Esa es, por ejemplo, una lamparita que no se pone alta, que se pone a nivel de tomacorriente, 40 centímetros del piso, para que la enfermera cuando entre de noche a poner medicamentos no tenga que prender la luz de la habitación y perturbe el sueño del paciente. ¿Ok? Entonces, es un detallito que no cuesta absolutamente nada de recurso económico y tiene un súper beneficio a la hora de crear ese ambiente adecuado para que el paciente pueda dormir. 3000 K, que ya es un poquito más el sol, y 3500 a 4000, que es ya neutro. A mí me encanta esa. ¿Por qué? Porque combinada con las otras dos, me crea un escenario sumamente agradable. Mantenerme neutro en el día y en la iluminación en general, y solamente reservar los tonos fríos y blancos para las urgencias, los quirófanos, los UCI a la hora y las habitaciones cuando hay una emergencia. Porque en una emergencia aquí pueden haber, y mírenlo aquí, miren la diferencia de los diferentes tipos de iluminación. Cuando aquí hay una emergencia, que hay 10 gente entrando en una habitación para salvar a una persona que entró dentro de una habitación. Igualmente sucede en los demás escenarios. Entonces, confort térmico. ¿Cuáles son las zonas de confort? Bueno, va a depender. El quirófano, vamos a andar entre los 18 y los 22. Generalmente en el medio. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté frío, porque hay bacterias. Yo estoy abriendo personas, o sea, órganos, hay órganos, y ahí el aire acondicionado es especial. Sistemas de ventilación avanzados. Sistemas de ventilación avanzados son filtros EPA, tipos de presión positiva y negativa. ¿Qué quiere decir? Cambios de presión que ayudan a los pacientes a cuidarlos y a mantener la integridad de la facilidad. Por ejemplo, para que no se me infecte el hospital completo. Yo tengo, por ejemplo, los sistemas de presión, es lo que dicen el flujo del aire acondicionado, hacia dónde va el flujo del aire acondicionado. Entonces yo tengo presión positiva, es desde dentro hacia afuera. Entonces lo que hace es cuidar. Por ejemplo, los quirófanos tienen presión positiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro desde el pasillo limpio hacia el quirófano, el quirófano mantiene su aire limpio desde dentro. Yo no se contamina con el aire desde afuera. Igual pasa, entonces lo contrario pasa en una habitación de aislados, donde hay una persona que está infectada, que tiene una infección activa. Entonces pasa lo contrario, la presión es negativa, que es desde afuera, ¿cómo es? Desde afuera hacia adentro. Entonces, el aire de adentro, desde el que está infectado, no sale hacia afuera. La presión de flujo de aire, cuando yo abro la puerta para atender a esa persona, va a venir de afuera para adentro. Eso lo que ayuda es a mantener el control de infección. Entonces, los UCI, hay temperaturas, lo tengo por aquí, porque la verdad que todos estos datos, para no tener error a equivocarme, lo tengo apuntado por aquí para no hablar lo que no es. Bacterias, o sea, control de infección. Quirófano, dije, de 18 a 22. Habitaciones, grados Celsius, 21 a 24. Salas de espera entre 22 y 25. Acuérdense que todo el mundo tiene el termostato diferente. Entonces, más o menos, esa es la zona de confort. Los UCI de 22 a 26. Esto es confortable para pacientes críticos. Y las urgencias y las emergencias entre 20 y 23. Igual, de nuevo, por las bacterias y
por el control de infección y también algo sumamente importante, y es que regulan la carga metabólica en pacientes graves. Pacientes graves, si están en calor, la carga metabólica es distinta. Entonces, si están en frío, su carga metabólica desciende. Por lo tanto, no generan complicaciones. No es que no la van a generar, pero por lo menos el entorno, el aire acondicionado, no está creando un disconfort en ese cuerpo que está crítico. Control individual, ahí simplemente poner algo en la cama con un iPad o un elemento de tecnología que la persona controle su habitación y el monitoreo continuo de sensores en todo momento, de calidad del aire y de todo lo que hay en el hospital. Entonces, ¿cuál es el futuro del confort en espacios de salud? Bueno, la inteligencia artificial ya está, ya la tenemos aquí, pero vamos a llegar en un momento de que nos va a ayudar a poder automatizar mi entorno particular, por ejemplo, en una habitación. La temperatura que yo quiero, la televisión que yo quiero, el color de iluminación que yo quiero, el nivel de ventana que yo quiero, el nivel de claridad de los vidrios, etcétera. O sea, hasta eso hemos llegado. La biofilia avanzada, que es mayor integración de elementos naturales y sistemas de purificación de aire. Purificación de aire a nivel de plantas, estrategias de plantas para generar limpieza en los espacios y interfaces cerebro-computadora. También, todavía no hemos llegado aquí, pero para allá que vamos. Y el futuro, espacios flexibles que se adapten a todas las necesidades médicas y tecnológicas. Telemedicina integrada. Ya la telemedicina integrada, o sea, el hospital que en esta altura ya no tenga telemedicina tanto en su consulta como en las habitaciones, tiene un costo, sí, es cierto, pero tú puedes crear, dependiendo de donde estés diseñando, si no puedes crearlo en todos los lugares, por lo menos tener espacios designados para telemedicina. La humanización de la atención. Mientras esta tecnología avanza, lo que hace es que permite al personal, por ejemplo, los robots que llevan suministros. Les voy a compartir un video, se los voy a poner por el chat, de un hospital en China en donde los medicamentos, hay unos rieles por el plafón en donde los medicamentos se piden, pero en vez de un humano tener que bajar a la farmacia a buscar el medicamento a planta, se panda el requisito, el robot sube el robot sube y va, camina por los rieles por el techo y llega a la estación de enfermería del piso donde se requiere ese medicamento. Entonces, lo que hace es que la enfermera tenga más tiempo con el paciente, a lo que se llama bedside time, o sea, tiempo de cama, que pueda sentarse a conversar cómo durmió, a tomarse el tiempo de poder conectar humanamente con ese paciente. O sea, que la tecnología se ha vuelto la super aliada a la hora de minimizar los tiempos, igual en los equipos de imágenes. Eso hace la experiencia mucho más rica y eficiencia operativa. Entonces, nada, este es un prototipo de habitación. Les voy a compartir el video porque no se quiso cargar, donde se ve cómo se abre, cómo se cierra automática. Para mí es totalmente fría, me parece como si fuera la habitación de los Jetsons o de una película de esas espaciales en una nave espacial, porque le falta demasiado blanca, pero en lo que estamos, esa habitación tienen, por ejemplo, las lámparas que tienen herbicida, ya están disponibles, ya están en el mercado. Por ejemplo, tú pones la habitación y tú tienes una lámpara donde cuando salga un paciente y entra otro, prendes la lámpara UV y la lámpara UV baña el espacio y mata todas las bacterias. Eso lo que ayuda es a tener más limpios los espacios para el próximo paciente que llegue. Uso de tecnología mucho más eficiente, utilización de telemedicina súper avanzado, baños súper ergonómicos con puertas que se abran automáticas y que en momentos en donde hay una emergencia se puedan abrir completamente. Y nada, la conclusión es que lo que ya estamos viviendo un enfoque integral del confort. Diseño centrado en el usuario para todo el mundo, colaboración multidisciplinaria, donde tanto arquitectos, diseñadores, profesionales de la salud y pacientes colaboran para fomentar soluciones integrales, evaluación continua, todo el tiempo se está midiendo a ver si es verdad que esos materiales no están contaminándose, si es verdad que esas superficies de tecnología, si esas pinturas especiales es verdad que no están
contaminando la calidad del aire y que están contribuyendo a mantener el conteo de bacterias dentro de zonas, porque sí hay bacterias, o sea, no se la crean que no hay, sí, sí hay, pero hay un rango en donde son saludables, porque nosotros los seres humanos estamos rodeados de bacterias, las tenemos en todos los lados de nuestro cuerpo, pero hay un rango que es aceptable dentro del parámetro y ese rango, si se mantiene dentro de esas condiciones, es seguro para las personas, salvo personas que están inmunodeprimidas, que definitivamente en cualquier lugar y en cualquier sitio pueden contaminarse. Y innovación constante. Aquí hay investigaciones, hay que mantenerse constantemente estudiando y mejorando los espacios. Y la mejor filtro es uno mismo. ¿Cómo yo me quiero sentir? ¿Cómo me gusta sentirme? ¿Qué espacios donde yo vivo, donde yo voy, me gusta estar? ¿Qué hay en esos espacios que me hacen sentirme bien? ¿Y cómo llevo eso a mis proyectos? ¿Cómo en plafones, piso, paredes, revestimientos, colores del mobiliario, traigo toda esa naturaleza y todo ese confort y bienestar? ¿Para qué? Para que el equipo clínico trabaje mejor y la experiencia de los pacientes sea mejor dentro de su vulnerabilidad. Así que nada, gracias.